Y esta mañana, como en nuestra palabra profética y como está en nuestra agenda, vamos a abordar algo especial, que es impulso irreversible. Algo que no puede irse para atrás, sino que al contrario, siempre va a estar direccionándonos hacia adelante. Ahora, voy a empezar con una historia para que todos puedan prestar mucha atención a los detalles que se contienen en ella. Y el título es El corredor en la montaña. Carlos era un corredor amateur que había decidido participar en una carrera de montaña. Aunque había entrenado en terrenos planos, no estaba preparado para los desafíos que el ascenso le presentaría. Desde el principio, el camino era empinado, lleno de piedras y obstáculos. A mitad de la carrera, Carlos sintió que su energía se desvanecía. Las piernas le dolían, el aire parecía más pesado y cada paso era más difícil que el anterior. Se detuvo por un momento mirando a otros corredores que lo adelantaban. Pensó en abandonar. Justo entonces, un hombre mayor pasó a su lado, corriendo con un ritmo lento pero constante. Al ver a Carlos parado, el hombre se detuvo un instante y le dijo: el truco no está en correr rápido, sino en no detenerse. Da un paso, luego otro. Si solo te concentraras en avanzar, el resto llegará por sí solo. Carlos, inspirado por las palabras, decidió intentarlo. No volvió a pensar en la cima ni en cuánto faltaba para terminar. En lugar de eso, se enfocó en un paso a la vez. Cada zancada era una pequeña victoria. Cada respiración, un recordatorio de que seguía en movimiento. Poco a poco comenzó a notar que su cuerpo se adaptaba. A pesar del cansancio, el impulso que había generado a él no detenerse lo llevó más lejos de lo que había imaginado. Cuando finalmente alcanzó la cima de la montaña y cruzó la meta, un compañero corredor que había visto al principio de la carrera se acercó y le dijo: ¿cómo lo hiciste? Parecías a punto de rendirte. Carlos sonrió y respondió: no me quedé solo pensando en llegar a la meta. Me enfoqué también en dar el siguiente y el siguiente paso. Esta es una lección clara en esta historia de cómo el impulso no se trata de grandes movimientos o de acciones violentas y aceleradas, sino de pequeños pasos conscientes que todos podemos llegar a desarrollar en un momento determinado en lo que estamos viviendo o haciendo. A veces avanzar un poco más es todo lo que necesitamos para llegar más lejos de lo que esperábamos. Un pequeño paso nos puede llevar más lejos de lo que nosotros mismos imaginábamos, con solamente una pequeña acción. Y proféticamente, el pastor estaba mencionando que vamos a dar pequeños pasos, pequeñas acciones que van a transformar lo que va a ser nuestro vivir en este año. Así que, ¿cuántos quieren llegar a cumplir el propósito de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren lograr esas metas que plasmaron en el muro de sueños que teníamos hace unos días? Pues quiero que esta mañana tengamos certeza que hay un impulso del Espíritu, que para lograrlo en este tiempo hay que fortalecernos mutuamente, estar unidos, y que el impulso no solamente sea, como coloquialmente en ganadería se dice, arriarlo. No vamos a ser arriados, sino que vamos a ser llevados de una manera constante y dinámica. Hay una frase de Tony Cook que dice: se requiere enfoque y paciencia para cultivar lo bueno donde uno está, en lugar de soñar despierto donde uno no está. Y estábamos hablando de que los sueños hay que realizarlos, de que las metas que plasmamos, de los propósitos, de los planes que tenemos ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, hay que empezar a desarrollarlos. No solamente soñarlos y verlos como algo lejano, sino que en donde estemos empecemos a vivirlo, con lo que tenemos a nuestro alrededor y lo que tenemos a nuestra disposición. Así que los sueños que tú ya plasmaste, los planes, los intereses que tienes para desarrollar este año, los vas a poder iniciar con lo que ya tienes a tu alrededor. No esperes algo gigante, una demostración de fuego y de poder sobre tu vida para empezar a caminar. Tú lo que necesitas es ver lo que ya tienes, lo que ya Dios te concedió, porque esos recursos que están en tu mano van a ser lo que va a determinar lo que vas a hacer de ahora en adelante. Entonces, llévate esta frase y manténla constante. No es el sueño lejano, es el sueño cumplido a través de lo que ya tengo a mi alrededor. No queremos que solo soñemos despiertos, porque queremos ser cultivadores de acción, cultivadores activos de los sueños de Dios. ¿Cuántos han soñado cosas de Dios? ¿Y cuántos las han realizado?
Silencio. Es hora de empezar a cumplir esos sueños de Dios que Él mismo nos ha puesto. No permanezcamos pasivos en lo que ya Dios nos da y nos entrega por medio de un sueño, sino que tú tienes la capacidad y el accionar para poderlo desarrollar. Y aquí traje unas pequeñas definiciones porque la palabra se llama impulso irreversible, ¿cierto? Pero hay unas definiciones de qué es el impulso. Y en física, el impulso es el cambio de momento de un objeto cuando una fuerza actúa sobre un objeto durante un intervalo de tiempo. Es decir, hay un cambio de momento de algo. Yo estoy acá, pero de un momento a otro me cambié acá porque algo ejerció una fuerza y duró un tiempo establecido. Y ese tiempo es ahora. Tú tienes el momento, este es el momento para que tú te muevas durante un tiempo para ejercer y ver la gloria de Dios fluir. Pero también hay otra definición en biología que hace referencia al impulso nervioso. El impulso nervioso es una señal corta e intensa que se propaga de forma unidireccional. No puede volver atrás. Se trata de una onda de energía eléctrica llamada potencial de acción. Estamos en este año, en un año de palabra profética y una de esas palabras es el impulso. Pero que el impulso no solamente es una palabra simple, tiene un contexto amplio. Es una señal que propaga, que no puede volver atrás. Una vez sea lanzada, no puede volver atrás. Y es una energía que está permanente y constante. Que esa energía genera un potencial de acción. Es decir, te va a accionar. ¿Preparados para estar en acción? ¿Preparados para entrar en el ruedo? Para no volver atrás, sino enfrentar a los toros y tomarlos de los cuernos y hacer que sea realidad los sueños de Dios. Y yo creo que en ti y en mí hay un potencial de acción en esta mañana. Ese potencial de acción se va a propagar por este año, de manera que lo que empiece el Espíritu no irá hacia atrás, sino irá hacia adelante. Irá con impulso permanente. Irá y no volverá, sino que se irá direccionado para lograr los objetivos y las metas. Habacuc 2, 2 al 3, en la Reina Valera, nos dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas, para que corra y el que leyere en ella, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá, y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y este es el tiempo en que lo que fue escrito en esas tablas se cumplirá. Ya no tendremos que esperar a que venga el cumplimiento, sino que ya se está cumpliendo. Así que haz que lo que está plasmado en tus agendas se cumpla y corra por medio de ti y por medio de otros. La bendición y el favor asombroso no solamente viene para ti. Para ello, y en este favor asombroso y en el impulso, ahí el Espíritu nos dirigió a preparar 5 aspectos que harán que el impulso del avance irreversible sea totalmente irreversible para ti y para nuestra casa sea. El término impulso adquiere muchos significados y si tú quieres, para que veas que no te estoy diciendo mentiras, investígalo. Impulso puede tener muchos contextos sociales, económicos, culturales, pero viendo y analizando un poco lo que es la palabra impulso, viene de un contexto de pulso. ¿Cuántos han hecho, los hombres, cuántos han hecho pulso hombre con hombre? Fuerza. ¿Cuántas mujeres han hecho pulso con su marido para que haga caso? Hay muchos contextos y hay momentos en que el pulso o el impulso se transforma para tener un contexto diferente. El primer punto de lo que quiero abordar en esta mañana es: entiende el ritmo del cambio en tu entorno. Si tú entiendes lo que está sucediendo en tu entorno, cómo el ritmo está cambiando de forma acelerada, de forma pausada, y cómo vas a avanzar tú dentro de esa onda, es entender que hay un ritmo en el que tú te puedes vincular y ser llevado por ese flujo, por ese fluir de las aguas. Podemos entender que el pulso como ritmo o movimiento en un proceso. En este sentido, se usa para referirse al ritmo de cambio o evolución de algo como la economía, la cultura o la vida en general, como lo había mencionado. El cambio en el entorno. Un pulso es el cambio del ritmo en tu entorno.
Hay cosas que están cambiando en este año. Y por ello tu enfoque debe estar en el poder de Dios que está siempre disponible en nosotros. Pero solo la flexibilidad para el cambio activa el potencial de acción. La potencia divina, esa potencia divina debe ser la fuerza en acción. Tu potencial de acción se va a desatar en el momento que tú decidas ser flexible. No que decidas ser orgulloso, arrogante y viendo el mismo panorama que vivías en los tiempos anteriores, sino lo que estás viviendo ahora y lo que Dios ya ha ministrado. La potencia divina es lo que te hará ser diferente este año. La fuerza, pon la fuerza y la potencia de Dios en acción. Pedro, vamos a arrancar con algunos ejemplos específicos de lo que Dios ministró a través de muchos hombres y mujeres. Y Pedro, en este caso particular, y creo que es importante que tú lo comprendas. Pedro tuvo 3 veces que negó a Jesús, ¿cierto? ¿Cuántos saben la historia? ¿Cuántos leen la Biblia? Bueno. Pedro le negó 3 veces a Jesús, pero después de que Jesús pasó por todo el proceso de morir por nosotros, salvarnos, Señor, por su sangre, y luego descendió sobre los apóstoles, ¿qué? El Espíritu Santo. Vino Pentecostés. Y después de Pentecostés, ¿qué hizo Pedro? Justo después de Pentecostés, en el capítulo de Hechos, ¿qué sigue? Pedro va y predica a la multitud. Pedro venía de negar a Jesús 3 veces, pero posteriormente, ¿qué hace? Va y predica a la multitud. Estaba negándolo, estaba diciéndole, no lo conozco, no sé quién es, pero paso siguiente, cuando viene Pentecostés, ¿qué hace Pedro? Va y predica, ya no lo negó 3 veces, ganó a 3,000, fue multiplicado 1,000 veces más lo que Pedro estaba haciendo por medio de la unción y el Espíritu de Cristo en él. Si tú entiendes si tú entiendes que Pedro tomó acción del potencial de Dios en su vida y tú lo aplicas, vas a ver resultados iguales o mayores. Hechos 2:14, para dar el contexto. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos residentes de Jerusalén y de Colombia, y no se equivoquen. Que lo que está sucediendo ahí, el poder del Espíritu y del fuego de Dios, no era algo que estaba simplemente por hombres que estaban borrachos. No, era por el fuego y lo que había ascendido, lo que ya los profetas habían indicado que vendría sobre el pueblo de Dios cuando recibiría. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Unas pequeñas acciones. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Dio un paso. ¿Qué paso necesitas dar tú? ¿Qué fue la siguiente acción, pequeña acción que hizo Pedro? Alzó su voz. Estaban todos los apóstoles, pero Pedro dio un paso adelante y alzó su voz y pregonó el nombre de Cristo frente a la multitud y ganó 3,000. ¿Tú qué paso necesitas dar para ganar para Cristo? Para ganar personas, para ganar almas, para ganar finanzas, para ganar negocios, para ganar economía. Y no porque lo necesites, sino porque entiendes que tienes un propósito y una función dentro del cuerpo y del reino de Cristo. Así que acciónate y desata el potencial de Dios en tu vida. Da un paso y ese paso te impulsará por medio del Espíritu para liberar ese potencial de acción. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y no seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que está en los discípulos, el poder del Espíritu Santo, ahora está en ti y está en mí. Y si la valentía que tomó Pedro para hablar, la audacia, la confianza, el entendimiento, la destreza y la autoridad que él tomó con esas 2 pequeñas acciones, miren, estábamos viendo en el anterior versículo 2 acciones, dio un paso y alzó su voz, pero esos 2 pasos que desató valentía, desató audacia, desató confianza, desató entendimiento, desató destreza y desató autoridad. Mira, pequeñas acciones, todo lo que puede traer para tu vida. Y esa es la invitación que el Espíritu quiere traer para ti.
que tú des esos pequeños pasos y lo desates y no te quedes cohibido de experimentarlo. Si tú crees que en Jesús como tu Salvador, podrás experimentarlo. Si no lo crees y simplemente estás aquí de una forma religiosa, verás cómo otros lo hacen. Y lo desearás, pero si tu corazón no se rinde a los pies de Cristo, no entenderás que es su poder y su potencial de acción actuando. Dios no solo nos da su favor, también nos equipa con su poder. Para hacer cosas extraordinarias, solo disponte al cambio. Un cambio de ritmo, un cambio de entender el entorno. Entiende tu entorno, que tú ya no estás acá o que tú no estás en el lugar donde estás continuamente para ser uno más del montón. Tú eres diferente y Dios te ha rescatado con un propósito específico. 2. Equilibra la tensión con el favor. El pulso también se usa como medida de tensión o equilibrio. Este es uso en común en situaciones de tensión o competencia, en las que se mide la fuerza o la resistencia de las partes involucradas. Un favor activo es capaz de transformar la tensión del ambiente y traer acceso a oportunidades, recursos y conexiones que no podríamos alcanzar por sí mismos. El favor de Dios es un regalo de equilibrio. Toma nota de eso. El favor de Dios es un regalo de equilibrio en todas las áreas de tu vida. No solamente en el área espiritual vas a tener equilibrio. Cuando tenemos el favor de Dios, viene sobre nosotros el equilibrio en todo. En la economía, en la familia, con los hijos, en la productividad, en el empleo, en todo viene un equilibrio. Y ese favor de Dios es el que tú debes desear obtener continuamente. Deséalo. Apasionate por vivir en el favor de Dios. El favor de Dios no es algo pasajero y no es una palabra para un año. El favor de Dios, como lo recibimos el día viernes, se desata por la llave de alabanza. Pero el favor de Dios es una tierra en donde tú puedes ser fructífero, sembrar y prosperar. Donde tú puedes vivir en plenitud, en gracia y en favor. O donde tú puedes experimentar la plenitud de Dios en tu vida. Salmos 34:10. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Tú puedes ser fuerte, tú puedes ser arriesgado, tú puedes ser atrevido como lo es un león fuerte, pero a veces puedes pasar hambre. Y eso no te asegura en las cosas naturales, en tu fuerza y en tu físico, que vas a tenerlo todo. Sino es en Dios donde serás suplido de absolutamente todo, donde tú recibirás la bendición. Y aquí vamos con el segundo ejemplo bíblico. José en Egipto. Y también todos los que leen la Biblia conocen la historia de José, ¿cierto? Y no voy a entrar en detalle en la historia de José, sino voy a ir a unos pasajes muy específicos. Y en Génesis 39, 21 al 23, dice: pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel, el encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Equilibra la tensión con el favor. ¿Había tensión en José? ¿Quién va a estar tranquilo estando en la cárcel? ¿Quién va a estar relajado y feliz estando en la cárcel? Había tensión en su vida. Pero el favor de Dios liberó esa tensión, haciendo que el favor tuviera favor José con el carcelero. Y el carcelero lo puso en un lugar de autoridad. Así que, al estar preso y esclavizado, José no tenía temor ni dolor porque estaba cumpliendo ya una función. José, a pesar de que estaba en la cárcel, estaba sirviendo, estaba siendo útil, estaba siendo productivo. En el entorno que estaba hostil, tenso y fuerte, él estaba siendo productivo. Así que si tú estás en un entorno hostil, tienes la posibilidad de servir, de ser útil, de ser productivo y de que Dios te ponga en un lugar de autoridad.
¿Quién quiere estar en un lugar de autoridad en la cárcel? Pero donde tú estés, si vas a estar en un lugar de autoridad, así sea un medio hostil, así tu jefe sea un gruñón, así tus compañeros sean malacarosos, así no te hablen bien, tú puedes estar en un lugar de autoridad para bendecir, para servir a otros, para dar lo que Dios ya ha hecho en tu corazón. Así que no apacigües y no quites el buen ánimo y la esperanza, así como lo hizo José. Él sin embargo, se dispuso al cambio. Él venía a estar en el palacio y se dispuso al cambio. Pasar de servir en el palacio y hasta ahora pasar a servir en la cárcel, pues no es muy agradable, pero se dispuso al cambio y liberó la tensión por el favor de Dios. Así que ten buena actitud y no te quedes viendo lo que pudo ser, sino vive en lo que está en tu entorno. Pequeñas acciones para transformar un entorno a tu favor por medio de la gracia de Dios en ti. José trajo el cielo a la tierra, tomó el favor de Dios en una situación muy tensa y la volvió una situación a su favor. El favor del sueño de Dios. Pasó de ser un prisionero a tener un encargo de autoridad en medio de un ambiente hostil en el que estaba. Así que tengo una invitación muy especial para ti. Deja la queja y da gracias. Celebra lo que Dios va a hacer contigo donde estás. No donde tú quieres estar, es donde estás. Celebra lo que ya Dios puede hacer contigo y lo que está haciendo. Podemos visionar, sí, tener el anhelo de estar en otro lugar, pero seamos agradecidos, porque si Dios nos pone en un lugar, es porque tenemos algo que hacer. Y en estos años de ser cristiano, de estar siendo hijo de esta casa, lo he experimentado. Donde esté, hay que ser de bendición. Donde esté, soy instrumento útil para Dios. Donde esté, es para servir y no para ser servido. Donde esté, es para transformar el entorno y traer bendición a otros que desconocen, porque yo ya conozco y lo entiendo. Si no ves esperanza en lo que estás viviendo, recuerda a José y pon todo tu empeño en el encargo que tienes ahora. ¿Cuál es tu encargo? ¿Qué Dios te ha hablado? Y si no tienes encargo, pellízcate otra vez. Vas a salir con morados esta mañana. ¿Cuál es tu encargo que tienes para Dios? ¿Cuál es la acción que debes tomar para Él? Dios cambió la situación de José y solo José actuó bajo el favor de Dios. Él puede transformar hasta la adversidad más abrumadora. Así que usa a tu favor y equilibra la tensión. El favor de Dios actuando en ti. 3. Actúa con constancia, control y precisión. El pulso tiene expresión figurada como símbolo de control y precisión. El control implica que la capacidad para mantener estabilidad y precisión en la toma de decisiones o en la ejecución de acciones. La fe sin obras está muerta. Si eres una persona de fe, pero estás inmóvil, estás quieto y no estás tomando acción, desarrollando esa fe, estás muerto. Y suena fuerte, suena delicado, o bueno, a mí me entristece si me dicen que tengo fe, pero no hago nada. O sea, mi fe no está sirviendo para nada. Entonces, si tú tienes fe, toma acción en esa fe. Y vamos a Santiago 2:26, como lo dice. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y para mí, nosotros como pueblo de Dios, como hijos adoptados, si tenemos fe o decimos que tenemos fe y no tenemos acciones, estamos muertos. Y yo sé que esta iglesia no es una iglesia muerta. Esto no es un cementerio. Esto es una iglesia viva. Una iglesia que adora y que exalta en continuo. Y si hay algún muerto, por favor, traemos y hacemos el velorio y salimos. Pero yo sé que aquí no lo hay. Y aquí los vivos, todos los vivos que están en este lugar, todos los que están en acción de fe, saldrán para testificar al que vive. No a un Dios muerto, sino a un Dios viviente. Toma acción para mostrarlo a Él también, con acciones verdaderas, acciones que demuestren tu fe. Si bien esta es una invitación a accionar, como estoy mencionando, no queremos que actúes por actuar. No es simplemente ir a hacer cosas que impulsivas. Y vean la diferencia. Una cosa es el impulso
y otra cosa es ser impulsivo. Nosotros no estamos llamados a ser impulsivos, sino somos impulsados, que es muy diferente. No queremos que actúes por actuar, necesitas actuar en control, subiendo a nuevos niveles con fe, con acciones constantes, viendo lo más alto y más lejos por el Espíritu y no por tu emoción. Las emociones nos pueden desencarrilar de lo que realmente deseamos y lo que realmente desea el corazón del Padre para nosotros como sus hijos. Las emociones pueden ser un velo, pero el velo hay que rasgarlo, hay que quitarlo y hay que apartarlo. Y en esta época del año muchos se vuelven, en el mundo, y no sé si algunos conocen el Blue Monday, que es el término del Blue Monday, de pronto las psicólogas lo entienden. El Blue Monday es el tercer lunes del mes de enero, que es el lunes más triste y donde más suicidios ocurren en el año. ¿Por qué? Porque se viene de una temporada de celebración, de ánimo, de regalos, de festejo, de familiaridad. Pero cuando inicia enero, inicia con el golpe de volver al trabajo, de volver a las actividades cotidianas, de desprenderse de la familia, de la familiaridad y enfrentarse a la soledad de muchos. Y eso es lo que sucede en esta época del año. Pero gracias a Dios nosotros tenemos su favor y el Espíritu nos ayuda. Aunque el favor y el poder viene de Dios, necesitamos accionar nuestra fe para ver resultados. Este punto es controla. Controla tus acciones. Controla cómo tú te vas a accionar. Y acciónate por la fe. Nehemías, y este es el ejemplo bíblico de este punto, Nehemías 2, 17 al 18, dice: pues ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Cuando Dios, ¿quiénes saben la historia de Nehemías? Aquí lo que está hablando. Estaban reconstruyendo la muralla y Nehemías estaba en otro reino y habló con el rey y tuvo el favor del rey para ir a hacerlo. Pero cuando Nehemías fue a la tierra, a Jerusalén, y habló con los sacerdotes o las personas que estaban en influencia en el lugar, les dijo: reconstruyamos el muro. ¿Y cómo lo hizo? Cuando tú tengas una idea de parte de Dios, no te quedes solo con la idea, compártela con otros, porque la idea que Dios te está dando no es para ti, es para su pueblo. Si tú te quedas solamente con esa idea, no la vas a poder desarrollar posiblemente, porque te quedarás luchando en tus capacidades y en lo que tú puedes llegar a lograr hacer. Pero si lo compartes con otros que tengan tu mismo espíritu de fe, podrás generar un trabajo en equipo. Así como lo hizo Nehemías, habló con otros, los inspiró y los llevó para que pudieran lograr. Así que este año, los deseos que tengas en tu corazón, en tu mente, lo que Dios ha puesto en ti, compártelo con otro que tenga el mismo espíritu de fe. No con la vecina chismosa, no con la persona de la esquina de la tienda, no, compártelo con una persona de fe, un hermano de tu iglesia, que sepas que te puede dar fuerza para que puedas lograr ese sueño y esa idea de Dios. Únete, y si tú no tienes esa idea, únete al que sí tenga la idea. Y ayúdalo para que esa idea se consolide y se desarrolle. Y si nos alineamos con un mismo espíritu de fe a construir lo que Dios quiere, pues Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer que todo lo demás sea construido y sea suplido. Así que únete en fe a lo que Dios ya está hablando. Cuando eres constante, alimentas e inspiras, estás trabajando en equipo para lograr metas para Dios. Un versículo que debe ser de tu oración continua, 1 Corintios 15, 58, creo que por ahí no lo mencioné bien y están buscándolo. Así que, hermanos míos, estén firmes, constantes y creciendo. ¿Cuántos están firmes? ¿Cuántos están constantes o necesitan estar firmes? Si necesitas estar firme, únete con alguien de fe.
que te ayudará a estar firme. ¿Qué quieres estar constante? Mantente conectado con la casa. Esto te hace ser constante, lo acabé de testificar. Inicié y no paré, y eso me ha permitido estar constante y creciendo. Mantente conectado a la obra del Señor siempre. Puedes estar experimentando que alguna área de tu vida, que Dios ya ha abierto una puerta, pero no sabes cómo avanzar. ¿Cuántos tienen puertas abiertas en este momento? Y venga, Señor, pero llegó el negocio, llegó la plata, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque no estaba preparado. No me había anticipado lo que Dios ya me había dicho y llegué al punto donde ya está todo y no sé cómo hacerlo. La puerta se abre para que tú entres, pero también puedes salir. La puerta se puede cerrar si tú no estás preparado, creciendo y firme en lo que ya Dios ha hablado. Entonces necesitas dar pasos hacia adelante. ¿Qué dijimos? ¿El impulso qué es? Es algo que no es reversible. Si tú tienes el impulso de Dios, da el paso. La puerta está abierta, pasa por esa puerta y no mires atrás. No tengas temor, sino avanza. Una pequeña acción, a veces tenemos temor, pero ¿qué tiempo va a tener para mí? Si es el empresario, si está viajando, si está de vacaciones, qué pena incomodarlo. Tú tienes el favor y la gracia sobre ti. Acciónala. Desata ese potencial de acción en tu vida. No lo dejes ahí guardadito para ¿en qué momento será? ¿En qué momento será? ¿En qué momento será? No, como el perro amarrado allá, el que cuida la casa, lo desamarramos para que cuide la casa, pero nunca lo desamarran. No, el potencial de acción es para ponerlo en acción, para que actúe. No guárdalo, no lo que recibes acá es para guardarlo. Esto es de continuo puesta en acción, de continua puesta en ejecución. Lo que nuestro pastor ministra no es algo vano, es algo tan nutrido, tan fuerte y tan lleno de la gracia de Dios y el favor de Dios que habita sobre esta casa, que todos tenemos la capacidad de ponerla en acción. Solamente es que tú des ese pequeño paso, que alces la voz, que influyas en los demás y que los contagies para que esto se pueda desarrollar. Así que los queremos invitar a que hagan un ciclo. Y ese ciclo lo hemos visto también en otras enseñanzas de nuestro pastor. Sueña, planea, actúa y evalúa. Y después de evaluar, ¿qué pasa? Vuelve a soñar, vuelve a planear, vuelve a actuar y vuelve a evaluar. Y sigue constantemente este ciclo. Y este ciclo nunca se acaba, porque es lo que Dios siempre, es un nuevo tiempo. Terminamos, evaluamos, iniciamos un nuevo tiempo. Empezamos a soñar, empezamos a planear, empezamos a actuar, empezamos a evaluar nuevamente y termina y hay algo nuevo. Esto es un ciclo, por eso hablamos de un ciclo, es una espiral. Y también nosotros como casa estamos en una espiral de crecimiento. Crece, avanza, juntos, influye, conéctate, no te quedes atrás. Algo que puede reversar el impulso del espíritu. Al inicio mencionamos que es algo irreversible, que es un impulso irreversible, pero hay algo en particular que sí puede reversar o que puede frenar más. Diría que esa es la palabra más indicada, frenar. Y es la necedad en tu actuar. Y es tu egoísmo en el entender lo que Dios te quiere llevar a hacer. Ser productivo no es simplemente hacer negocios y ganar dinero. Ser productivo es tomar acción en lo que Dios te habla y te indica. Ganar un alma, sanar a un enfermo, honrar y bendecir a los que están en autoridad, guardar sus corazones, guardar todo lo que Dios ya ha sembrado en ti. Eso es lo que te hace suplir y tener convicción segura de lo que Dios está hablando. El impulso no lo frenes por tu necedad. No lo frenes por tu egoísmo, no lo frenes por tu orgullo. Cuarto, desarrolla influencia y sosténla con carácter. El pulso también se emplea como lucha de voluntades para representar enfriamientos prolongados de voluntades donde ambas partes tratan de imponerse sin ceder. El impulso, como lo mencioné ahorita, puede venir a ser contraatacado con la impulsividad. Y tú tienes que tener la serenidad, la sabiduría y la paciencia para saber cuándo estás siendo impulsado
y cuándo son tus impulsos emocionales. Daniel 6:3, y vamos con el ejemplo de este punto, 6:3 al 4 en la NTV, dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. En esta primera parte de esta parte de la palabra nos indica que Daniel era confiable. Y Daniel tenía influencia sobre el rey. Que el rey lo hubiera puesto a administrar y a manejar todas las cosas del todo el imperio. O sea, no es ni un país, es un imperio. Un imperio es un terreno muy grande, mucha gente, muchas riquezas, mucha capacidad, mucho dominio, mucha influencia. Y Daniel lo estaba recibiendo por parte del rey. ¿Por qué? Porque era confiable, porque era responsable, porque era honesto. Y muchos van a ver eso en ti y van a sentir egoísmo y van a sentir incomodidad y van a querer verte caer. Pero tú tienes que tener la serenidad y que tienes que tener la influencia sostenida por el carácter. Si tu carácter sostiene el lugar de influencia donde estás, vas a poder ser determinante, no importa la situación. Y aquí voy a ir también a otro pasaje, me voy a saltar un poco, que es Daniel 6, 19, 21. Muy temprano en la mañana siguiente, y esto pasó después de que lo hicieron caer. Quiere decir que, a pesar de que tú estés en un lugar de autoridad, seas líder, seas jefe, seas lo que en el lugar de posición donde estés influyente, pueden hacerte caer. Pero eso no quiere decir que vas a perder el favor de Dios. Eso es lo que tiene que saber, es que el carácter y la influencia que está sobre ti viene del favor de Dios. Y a pesar de que te hagan caer, tú mantendrás la convicción en el que es seguro. Daniel 6, 19 al 21 dice: muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: ¡que viva el rey! Es decir, Dios la había rescatado a los leones. ¿Y qué vimos en el Salmo? Que a pesar que aunque los leones jóvenes y fuertes pueden pasar hambre, y a esos leones les tocó aguantar hambre. No se pudieron comer a Daniel, porque los ángeles vinieron y cerraron el hocico de los leones. Y el rey testificó de primera mano, no fue un siervo del rey, no fue un enviado del rey, fue el mismo rey que corrió la roca y preguntó por Daniel. Era tanta la influencia de Daniel que el mismo rey corrió. Imagínate el caso tuyo, que seas tan influyente que el gerente de la multinacional donde tú trabajes corra a tu casa a ver cómo estás. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien, Claudia? ¿Estás bien, Laura? Que el gerente, el que tenga la riqueza, la capacidad, corra a ver cómo estás tú, porque tú eres más influyente que él y porque tú influyes en él. Y ese lugar de influencia que debe traer a tu vida, esa influencia no es gratis. Esa influencia es para ponerla en acción. Daniel se mantuvo fiel a Dios y con carácter afrontó la situación en la que fue sometido. Y la influencia que él había generado sobre el rey hizo que el mismo rey procurara ayudarlo. Y su testimonio hizo que su influencia diera lugar a establecer el reino de Dios en un reino natural. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Daniel 6, 26, 28, ¿qué sucedió después? De parte mía, dada la orden de que todo el dominio de mi reino temblen y teman delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece por la eternidad. Su reino no es un reino, no será destruido y su dominio durará hasta el fin. Él salvará y librará. Él hace señales milagrosas en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa.
No sé si tú lo estás entendiendo o si yo estoy predicando mal o estoy enseñando mal. Pero eso lo dijo el rey, eso no lo dijo Daniel. El rey fue y decretó que el Dios de Daniel no sería destruido, no sería desarraigado, no sería eliminado. Que todos tiemblen y teman al Dios de Daniel. Que Dios, y eso quiere decir que Dios te posiciona. Tu carácter te mantendrá en lo alto, en el lugar de influencia. No serás tú el que proclamará la palabra, pero será el que tú influenciaste. Para que ellos puedan ser desarraigados de su espíritu de odio, de maldad, de orgullo, de humanismo, y que pueda ser sembrado en ellos un espíritu de verdad y de amor y de temor a Dios, al verdadero Dios, al Dios de Daniel. Que muchos de los que tú puedes ser influyente digan, el Dios de Leonardo, el Dios de Iván, ese es el Dios al que todos ustedes acá servirán. Aquí no hay humanismo. Aquí no hay la ética moral del humano que quieren implantar, sino es el verdadero Dios, aquel Dios que vive y reina para siempre. Y esto a su vez nos lleva al último punto con el que quiero cerrar y englobar todo lo que estuvimos ministrando. Pues nos muestra cómo para poder sostener niveles más altos de resultados e influencia necesitamos que un carácter que refleje a Cristo. Humildad, integridad y servicio. Y el quinto punto es explota tu nivel de influencia. Y ya tuvimos ahí unos destellos de lo que es este punto con lo que hablábamos de Daniel. Pero explotar tu nivel de influencia quiere decir que si tú estás en posiciones de influencia es para tener un propósito de ser bendición para otros. Posiciones de influencia son canales de bendición. Posiciones de influencia no es para enorgullecerte y no es para sentirte mayor que otro, más grande y más importante. Es para que tú puedas bendecir a otros, a los que están a tu alrededor y especialmente a los de la familia de la fe. Todo lo bueno que hay en ti y en mí viene de Él y es por Él y es para Él. Santiago 1:17 en la Reina Valera 1960 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde? Del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra ni variación. Es decir, que todo don perfecto y toda dádiva que está sobre ti no viene de ti, viene de lo alto. Es implantado del Padre de los cielos, del Padre de las estrellas sobre ti para que tú hagas una buena obra, para que tú tengas influencia y tú tengas resultados. Proverbios 11:25 en la TPT dice, aquellos que viven para bendecir a otros tendrán bendiciones acumuladas sobre ellos, y el que derrama su vida para bendecir a otros será saturado de favor. Estamos en el año, o bueno, estamos en el tiempo, porque no es un año de favor asombroso, pero también Dios nos dice que seremos saturados de favor cuando nos decidimos a bendecir a otros. Proféticamente recibimos que nuestras deudas serán saldadas. Y nuestras deudas no serán saldadas para tener mayor dinero nosotros. Serán saldadas para que tengamos mayor capacidad de bendecir y dar a otros. Está siendo reconfirmado y eso es lo que me sorprende mucho en nuestra casa. O sea, aquí no a pesar de que trabajamos, preparamos individualmente, el pastor tenía una intención del Espíritu y nosotros desarrollamos otra intención en esta palabra, está siendo confirmada. Y eso tiene que exaltar tu corazón. El favor y el poder de Dios no se trata de que sea beneficio solamente para nosotros, sino para que podamos impactar la vida de otros. Dios bendice a los que generosamente dan sus posesiones, tiempo y energía. Cuando damos a Él, Él nos suplirá cada vez más, para que podamos dar aún más si vivimos en esta dinámica. Viviremos saturados del favor de Dios con nosotros. No te quedes en el deleite, eleva tu capacidad, usa la influencia a favor del reino y llegarás a la productividad. Ese es el deseo verdadero para sus hijos. ¿Y de dónde sale eso? El deseo del Padre para sus hijos. ¿Lo recibimos? Hace poco, ¿no? Que decía que somos productivos, que tenemos capacidad, que podemos hacer, que podemos lograr.
Hay propósito en el lugar que tú estás y también hay propósito en el lugar que Dios te pondrá. No te sesgues por pensar que no estás aún en el lugar que debes estar. En el lugar que tú ya estás hay propósito. Hay una unción especial que debe correr. Y si tú no desatas esa unción, no podrás experimentar la siguiente unción en el siguiente lugar. Y estarás cohibido de poderlo lograr. Y voy a avanzar también acá un poco para ir al ejemplo de este punto, porque es un ejemplo que a simple vista en el momento cuando lo preparé me parecía un ejemplo muy sencillo, pero que después Dios y el Espíritu vino a traerme revelación de por qué estábamos colocando este ejemplo. Recuerda la historia de Esther. Ella fue estratégicamente posicionada como reina. Había un propósito en la posición de influencia que Dios le dio. Su propósito era contener una crisis contra el pueblo de Dios. Ella era reina. No tenía, nada le faltaba, todo lo tenía. Lo único que ella tenía que hacer era dar un paso de acción, poner el potencial de Dios en acción y entrar en el patio del rey. Eso era lo único que ella tenía que hacer. ¿Y qué hizo Esther? Lo hizo por medio de una exhortación de un hombre de Dios. Y hablábamos en el anteriores puntos que te unas a otros, porque otro puede ser el que te impulsa a dar ese paso para bendecir al pueblo de Dios. Y Esther 4:14 dice, y esto es una exhortación que Mardoqueo le hizo, dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado. Si te quedas callado, y esto va para ti, si te quedas callado en este momento, el alivio para un hombre, una mujer que está en necesidad, surgirá de otro lado. Pero el que perderá la bendición y la satisfacción de haber suplido esa necesidad serás tú. Así que no te quedes callado y libera al pueblo de Dios. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Mardoqueo se lo dijo, tú estás siendo reina no para que tengas todo a tu alrededor y para que tu vida sea salvada. Tú estás siendo reina para que salves el pueblo de Dios. Para que los enemigos del pueblo de Dios no puedan accionarse y no puedan derribar el pueblo de Dios. Ella estaba en esa posición no para ser reina. Ella estaba en esa posición para influenciar al rey y desatar sobre el pueblo de Dios bendición. Lugares de influencia son canales de bendición y lo estamos viendo reflejados en la palabra, no por lo que Anderson dice y no por lo que queramos simplemente ministrar en esta mañana, sino porque Dios lo dice. Donde tú estés siendo influencias para ser un canal de bendición. Si estás en un lugar de reinado, pues reina. No así. No, reina con poder y reina para tomar decisiones e influenciar a aquel que tiene que tomar la decisión. Si estás cerca a los gerentes, si estás cerca a los líderes, si estás cerca a aquellos que van a desatar una influencia y una capacidad y un desborde para beneficio del pueblo de Dios, no dudes en hacerlo. No tengas temor. Que yo prefiero quedar en vergüenza frente a los hombres, pero no quedar en vergüenza frente a Dios y decir que no fui capaz de hacerlo y no fui capaz de desarrollarlo. No quedes en vergüenza frente a Dios. Prefiere quedar en vergüenza frente a hombres y no frente a Dios. Tony Cook, otra frase, dice, pero Dios a veces nos pondrá en posiciones difíciles para que podamos ayudar a solucionar situaciones problemáticas. A veces pensamos y nos mengua nuestro ánimo y nos dice, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy acá en esta situación? Pero veníamos lo más de bien y ahora todo está mal. Pero Señor, y viene la queja, pero Señor, pero ¿por qué estoy acá? No estás ahí para que te quejes, sino estás ahí para solucionar. En ese lugar donde Dios te pone, no es porque te está poniendo a prueba a ver si es tan santo como dice que es, no. Es para que tú desates el potencial y la gracia de Dios sobre ti y puedas traer solución. Puedas dar soluciones a esa situación problemática que está sucediendo en tu entorno y en el lugar donde te está posicionando Dios. Para que podamos ir cerrando esta mañana de palabra. Y espero que lo que se ha mencionado en este día realmente haga meña en tu corazón. Realmente traiga fruto.
y espero haber llegado a la medida de lo que el Espíritu deseaba para esta mañana, y si no, pues quedo en deuda y seguiré siendo capacitado e instruido, porque siempre estamos en un continuo aprendizaje y avanzando. Esto no limita lo que tú puedes llegar a hacer. Que tú lo hagas y falles no significa que no lo vas a lograr. Que tú hables y no tengas el resultado de influencia que deseas esperar no significa que no influyas. Así que el deseo del Padre es que sea influenciado primero tu corazón, tu espíritu, para que puedas hacer su obra y pueda ser de bendición.